El resumen del informe no refleja otra cosa que la ineficiencia, ineficacia y despreocupación del sistema de transporte sanitario por parte del SAS. Según el informe, por poner algún ejemplo, en la planificación y dirección estratégica de la red de transporte sanitario, la Cámara de Cuentas insta a la Administración sanitaria a la realización de un análisis económico y funcional de la red de transporte sanitario, de forma que queden justificados los criterios de eficiencia exigida para la contratación con terceros, establecer los adecuados sistemas de control económico y de gestión de esta prestación, dada la importancia de esta actividad para el sistema sanitario público de Andalucía y el elevado coste económico que supone. El informe resalta que no se ha obtenido evidencia de que la Administración realizara los proyectos, los estudios y los análisis pormenorizados previos a la adopción del actual modelo de prestación del servicio de transporte sanitario. Como consecuencia, no es posible garantizar si la decisión adoptada se ha basado en razones y criterios de mejora de la eficiencia, de la eficacia y de la calidad. Esto demuestra, una vez más, la ineficiencia del sector público, inmiscuyéndose en procedimientos que bien podría realizar el sector privado, fomentando así la libre competencia y, como se ha venido demostrando, la mayor eficacia de recursos y resultados. Utilizar el dinero de nadie, como decía la socialista Carmen Calvo, como si no costara a los contribuyentes, sin tener siquiera proyectos de viabilidad y reducirlos a prueba y error, no solo hace que todos los andaluces vean cada vez menos dinero disponible en sus nóminas, sino que cuando tocan sectores tan sensibles como la sanidad, muchas veces las consecuencias sean irreparables. Se recomienda a la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud la adecuada planificación, además de priorizar la evaluación continuada de la actividad del transporte sanitario. Todo ello al objeto de evitar las situaciones de prórroga forzosas de los contratos de ejecución y las situaciones de desigualdad en la prestación en función del ámbito subjetivo y territorial. La Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud tiene atribuidas las funciones de planificación, definición y evaluación de la actividad sanitaria concertada en todo el ámbito de la comunidad autónoma. Los contratos de transporte sanitario fiscalizado, urgente y programado responden a la modalidad de concierto, con un plazo de ejecución de hasta 10 años. Pues bien, este plazo se ha superado en los contratos Ambulancia del Campo de Gibraltar, formalizado en agosto de 2003, Hospital Reina Sofía en 2007, Hospital de Río Tinto en mayo de 2007 y el Sistema de Ambulancia de Granada del Nordeste en noviembre de 2007. Todos ellos con prórroga forzosa hasta el ejercicio de 2018. El número de prórrogas de los distintos contratos evidencia la deficiencia y planificación de la prestación del servicio. Eso no lo dice vos, lo dice la Cámara de Cuentas. Otra muestra más de la despreocupación de la gestión pública y el despilfarro de recursos y la falta de libre competencia. En relación con los principios operativos de la red de transporte sanitario programado, destacamos la recomendación de la Cámara de Cuentas, que es además una de las propuestas de voz para empezar a desarrollar en los presupuestos que vienen, el de diseñar una base de datos integral en relación con la red de transporte sanitario público, que permita conocer, evaluar, controlar y racionalizar el coste, el uso y la calidad de la prestación del servicio. Estaremos muy pendientes de que esta iniciativa se tome y tenga en cuenta y desarrolle muy próximamente, ya que optimizaría el uso de recursos y se reflejaría en un mejor servicio a la ciudadanía. Resulta necesario elaborar un protocolo para la normalización y racionalización de los criterios de prescripción del sistema de transporte sanitario, que permita optimizar con criterios de eficiencia y equidad en el uso de este servicio sanitario. En definitiva, lo que se busca aquí es una gestión eficaz de los recursos de los ciudadanos con el fin de garantizar un servicio eficiente máxime cuando es una actividad tan crítica. Instamos a que se tomen en cuenta y en serio estableciendo protocolos para asegurar el cumplimiento de las recomendaciones de la Cámara de Cuentas y que esto no quede en papel mojado como lleva pasando muchos años. Pongan a prueba el nombre del Gobierno del Cambio, actuando sin cobardía por el bien de Andalucía. Hemos traído a esta comisión este tema del omeprazol defectuoso
por la importancia social para un grupo vulnerable de niños y porque queremos conocer qué tipo de controles se ejerce en la industria farmacéutica y si se están cumpliendo. Como ha contado aquí, la empresa farmaquímica Sur de Málaga compró el principio activo de omeprazol fabricado por el laboratorio indio Similac Laboratories Limited. Una vez recibido, la empresa farmaquímica de Málaga parece que se equivocó en el envasado de algunos lotes, introduciendo minoxidil en el envase que tenía el rótulo de omeprazol. Después vendió el producto a una treintena de farmacias. El principio activo de omeprazol de estos lotes estaba indicado para la elaboración de fórmulas magistrales de uso humano y veterinario, como bien ha explicado, usándose para el tratamiento del reflujo gastroesofágico en niños de corta edad. Este error de confundir dos principios activos tan diferentes en su uso provocó efectos indeseables en estos niños. El omeprazol es un inhibidor de la bomba de protones, reduciendo la producción de ácido en el estómago y evitando el reflujo gastroesofágico, también indicado en las úlceras gástricas, duodenales y en el tratamiento del Helicobacter pylori. El minoxidil, por el contrario, es un vasodilatador importante que se usa como hipotensor, pero que también tiene un efecto indeseable, que es la hipertricosis al potenciar el folículo piloso. Fueron los padres de estos niños los que dieron la voz de alerta. Referían que sus hijos tenían comportamientos anómalos y que empezó a cubrírseles el cuerpo de vello. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios declaró la alerta el 8 de agosto, retirando 22 lotes. Previamente, en julio, el 11 de julio, había ya retirado uno. Pues desde que aparecen las primeras manifestaciones hasta que se da la alerta sanitaria, pasan algunos meses. Y es a principios de agosto cuando se ordena la retirada del medicamento contaminado. Según la ministra en funciones, María Luisa Carcedo, los primeros casos se conocieron a través del sistema de farmacovigilancia en junio, si bien hay padres que ya informaron en mayo de los síntomas. Este foco ha sido, en principio, parece controlado al haberse incautado los lotes y al haberse cerrado la empresa que lo distribuyó. Queremos saber el proceder de la consejería con estos niños, por esto que el fármaco minoxidil no es inocuo. El hecho de que provoque hipertricosis ha servido para que esa manifestación externa ponga sobre aviso de su toxicidad. Es necesario un seguimiento y evaluación continuada. Son niños muy pequeños, con órganos a los que se les ha sometido a una intoxicación con dosis superiores a las que se debería de haber administrado. Dijo el Ministerio de Sanidad que el seguimiento de estos pacientes y los nuevos casos son competencia de la Consejería de Salud, de cada comunidad autónoma, mientras que desde la Junta se trata de una alerta nacional, por tanto, del Ministerio. Nos apena que vuelva a echarse en cara la corresponsabilidad compartida en el seguimiento. En el caso de esta alarma, queremos saber cómo se han controlado los sistemas de inspección, de control farmacéutico de nuestra comunidad autónoma. ¿Qué ha motivado la tardanza en dar la alerta farmacológica? ¿No hacían caso a los padres? ¿Se comunicó a la Agencia Española del Medicamento en su tiempo? ¿Tiene obligación el laboratorio de hacer un control propio del principio activo recibido antes de su distribución? ¿Cómo es posible que cada laboratorio que hizo la fórmula magistral no se diera cuenta que la estabilización del producto no era la indicada para el omeprazol? ¿Qué medidas de control se han saltado? Por otro lado, existen muchas alertas sanitarias a lo largo del año y en diferentes países se comunican y se subsanan. Sin embargo, hay unas que se publican y otras que no. Unas que saltan, son más alarmantes que otras. No quisiéramos que con esta alerta fuera perjuicio de un medicamento tan usado y con tan buenos resultados como es el omeprazol, básico en el reflujo gastroesofágico, porque ya el omeprazol ha tenido campañas en contra. En este caso, hay una alerta llamativa para los medios por el efecto secundario de la hipertricosis, que a su vez es la que ha hecho aflorar el fallo del principio activo.
¿Qué habría pasado si no hubiera aparecido un efecto adverso tan manifiesto? ¿Ha sido un error en la distribución y elaboración de una fórmula magistral o ha sido un error en la adquisición del producto desde la India? Pedimos mejoras en el control y en las inspecciones. Esta alerta sanitaria ha tenido en principio una repercusión pues como la listeriosis. Ahora se ha venido abajo. Pensamos que, siendo importante en un grupo, en un sector de niños, que no sabemos cómo va a derivar, porque no sabemos los problemas que ha podido condicionar cardíacos, vasculares y en otros órganos, sin embargo, al no ser un choque frontal entre partidos, pues al ser de competencia estatal parece que va a pasar más desapercibida. Cierto que sean alertas sanitarias en todos los países que se tienen que controlar. Y aquí lo que interesa, y a nosotros nos interesa, no es el tema mediático, no es la confrontación. Lo que queremos saber es cómo se llevan a cabo esos controles a nivel de las distribuidoras y de las empresas que se dedican a la fabricación. Bueno, ya para concluir, nada más que incidir sobre 3 puntos que creo que son claves en esta alerta. ¿Por qué? La confusión en una distribución o en un principio activo es grave por las repercusiones que puede tener sobre el organismo. Estamos ante un error. Pensamos que estamos ante un error, pero que hay que subsanarlo. Y, por tanto, tomar las medidas para que no vuelva a ocurrir. Las alertas ocurren precisamente porque hay errores, si no, todo funcionaría bien. En este caso, vemos 3 puntos, como digo, de incidir. Uno, la tardanza en la comunicación de la alerta sanitaria desde los primeros síntomas de los padres, varios meses antes. ¿Por qué no se les hizo caso? Segundo, incidir sobre el seguimiento que estos niños deben tener a partir de ahora, que ya el consejero nos ha dicho que lo va a tener. Bueno, ¿pero por qué? Porque se espera que el vello caiga entre 3 y 6 meses, pero desconocemos nosotros y desconoce toda la comunidad médica, porque no hay experiencia al respecto, la repercusión que este medicamento ha podido tener sobre los niños, hígado, riñón y sobre todo sistema cardiovascular. Y por último, analizar dónde ha estado el error. O sea, qué medidas de control son las que han fallado, qué medidas de seguridad son las que se han saltado. Pregunta con ruego de respuesta oral en comisión relativa al cumplimiento del compromiso de supresión de la subasta de medicamentos del Grupo Parlamentario Vox. Interviene la señora María José Piñero. Gracias, señora presidenta. El próximo 29 de septiembre vence la 11ª subasta de medicamentos, la primera de las 4 que están en activo. Muchas veces hemos hablado sobre el agravio que supone en Andalucía estar sometido a un sistema de dispensación de fármacos diferente al resto de España. Con esta eliminación de la subasta se garantiza el derecho de los ciudadanos al acceso de los medicamentos en condiciones de igualdad con el resto del Sistema Nacional de Salud, con una equidad en la prestación entre las comunidades autónomas, asegurando la cohesión del sistema. Pero además se permite la mejora en el acceso a la calidad de los medicamentos, el desarrollo de la industria farmacéutica y se solucionarían problemas de desabastecimiento y de falta de adherencia al tratamiento que conlleva agravaciones de las patologías. Usted mostró el compromiso de quitarla, pero tras el estudio del impacto económico negativo decidió que fueran venciendo sin renovación. Pero para asegurar la no renovación de las subastas ahora y en un futuro, habría que modificar y suprimir algunos artículos del Decreto Ley 3/2011 de 13 de diciembre de farmacia en Andalucía. Apartados del articulado 60 de la Ley 22/2007 de 18 de diciembre de farmacia en Andalucía. Señor consejero, ¿tiene su Gobierno el compromiso de suprimir la subasta de medicamentos, impidiendo una nueva renovación, modificando este decreto ley? Gracias. Turno del señor consejero. Gracias, señora Piñero. Como sabe, en las pasadas elecciones, el Partido Popular se comprometió con los andaluces a suprimir durante la legislatura la llamada subasta de medicamentos. Reafirmó este compromiso el pasado 9 de enero con los acuerdos suscritos con Ciudadanos, que es el punto número 17, y con su señoría, con Vox
que es en el punto número 25. Suprimiremos la subasta de medicamentos de forma progresiva y de acuerdo con la ley. Como establece la Ley 22/2007 del 18 de diciembre de Farmacia de Andalucía, el periodo de vigencia de los convenios firmados con los laboratorios es de 2 años de duración como máximo. Una vez transcurrido este plazo, los medicamentos seleccionados, si no existe una renovación de su selección, no están sometidos a la obligatoriedad de su dispensación por las oficinas de farmacia. Actualmente hay como usted ha dicho, 4 convocatorias en vigor y su cancelación de forma anticipada comportaría el pago de importantes indemnizaciones. Por tanto, de acuerdo con los compromisos de este Gobierno, no se ha publicado ninguna convocatoria de selección de medicamentos y está previsto que antes de que termine la presente legislatura expire la última convocatoria de selección en vigor. Muchas gracias. En efecto, hasta ahora es así. Lo que pasa es que nosotros tenemos nuestra duda que al no quitar el articulado se pueda renovar en un futuro. Con esto aseguraríamos el impedimento para que, como digo, se pueda volver a renovar, tanto por este Gobierno como por otros gobiernos sucesivos. Mire, los pacientes siguen yendo a las farmacias por los medicamentos, siguen en las mismas condiciones, los médicos siguen estando penalizados económicamente si prescriben fuera de un mínimo porcentaje de margen, sin dispensación. El sistema informático sigue derivando al fármaco de elección de la subasta, es decir, todo está igual. Sí, esperemos que a partir de ahora se caiga esta subasta y ya empiece a eliminarse. La última será dentro de 2 años, pero nos garantizaría y nos aseguraría que se eliminaría la subasta quitando, como digo, este articulado. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Señorías, llevamos 7 meses de legislatura. El compromiso era para la legislatura. Nos quedan todavía 3 años y pico donde hay posibilidad de tocar el articulado a través de presupuestos generales. Es decir, que aún nos queda mili en ese tema. Desde su aprobación de la subasta de medicamentos de Andalucía, usted sabe que ha habido 14 convocatorias y se han seleccionado más de 600 medicamentos. Actualmente está en vigor la 11, la 12, la 13 y la 14 subasta. El próximo 28 de septiembre, es decir, dentro de pocos días, finaliza el convenio de las 11 convocatorias, por lo que se seleccionaban 181 medicamentos que ya no estarán sometidos a la normativa actual. Así, el farmacéutico, a partir del 29 de septiembre, no tendrá la obligación de dispensarlos. El calendario previsto para finalización del resto de las convocatorias es el siguiente. El convenio de las 12 convocatorias finaliza el 17 de julio de 2020. De la 13, el 23 de septiembre de 2020. De la 14, el 20 de diciembre del año 2020. Por tanto, debemos esperar a que finalicen los convenios de las convocatorias en rigor, ya que la resolución unilateral de los contratos de la subasta médica comportaría, como ya he dicho antes, el pago de penalizaciones. Así, suprimiremos la subasta de medicamentos de forma progresiva y de acuerdo con la ley, y adquiriremos los medicamentos y productos sanitarios a través de, como hemos dicho, de compra centralizada, aunque actualmente confluya tanto uno a nivel del Gobierno central y a nivel de las propias comunidades autónomas. Durante un periodo de tiempo van a convivir los dos modelos, como he dicho, porque esperaremos a que los distintos contratos de subasta finalicen su vigencia y así progresivamente iremos implantando la compra centralizada en toda su extensión.